El universo está hecho de historias, no de átomos. Muriel Rukeyser. Terra firma, primera parte. El emperador lleva un par de semanas sufriendo glitches, se comporta como la tristemente típica abuela senil que se empieza a confundir y proyecta su frustración contra los demás. Cada vez que sus dedos se vuelven intangibles es como cuando una anciana pierde motricidad fina. Cada vez que dice, en mi universo esto, en mi universo lo otro, es como si dijera, en mis tiempos... En fin, batallitas de vieja gloria. El emperador puede morir pronto. David Cronenberg dice que no hay solución y que de todas formas los terranos prefieren una muerte honorable en batalla. Entonces la computadora recomienda que lleven a Giorgio al planeta Danus 5. Recordemos que el ordenador de la nave se había fusionado con la esfera Wikipedia y ahora es como otro miembro de la tripulación. Le da al capitán tutoriales de cómo montar cenas, recomienda unas pelis de Buster Keaton que te partes de risa. Sus procesos van más allá. Sabiendo esto y sabiendo que el resto de ordenadores de la flota descartan la eutanasia como opción, se me ocurre que a lo mejor la computadora de la Discovery propuso un planeta donde ofrecen una muerte a la carta, la mejor muerte imaginable. Me da la impresión de que es a donde apunta todo el capítulo. Los terranos nos levantamos junto a la muerte. Guíame hasta la muerte, arcángel mío. Los que me lleve por delante en la batalla serán mis siervos en el más allá. Tendría mucho sentido desde un punto de vista narrativo. El emperador solo tiene significado como reflejo maligno de la figura maternal que Michael perdió al inicio de la Discovery. Su función como personaje era cerrar el arco argumental de la primera temporada. Por mucho que yo disfrute la forma de actuar de Michelle Yeoh, rescatarla fue un error colosal. El emperador tenía que haber muerto en el universo espejo. Pero claro, Michael quería a su mamá y la trajo a su universo sin avisar. Y ya ves qué pasó, la segunda temporada pasó. Así pues, hacer que Giorgio cruce esta puerta mágica es devolverla a donde pertenece como personaje. Es una forma bastante poética de restaurar el significado del emperador. Un poco como lo que hizo Julio Medem en su quinto largometraje. Un cuento tenía un agujero y se solucionó a través de otro agujero. Además han traído de vuelta lo que más me gustaba de la primera temporada. Mira esos gestos de Kili, tan sádica como siempre. Mira ese cameo de Landry, discreto. Mira esos contraplanos de Owose-kun, no necesita ni hablar. Y en ningún momento se ve la mano del director queriendo presumir de estilo. La semana pasada le eché flores a Jonathan Frakes, pero puede que el mejor director de Discovery sea Omar Mada. En mi opinión, hasta la fecha, el capítulo 9 tiene el mejor guión de la tercera temporada. Hay una elección muy cuidada de las palabras, los encuadres y la comunicación no verbal. Por ejemplo, hay un momento Hamlet. Los responsables del guión emplean una representación escénica para dar el primer paso hacia una traición. Se nota que estudiaron Shakespeare. Después de que falle el atentado, Michael hace una mueca de furia y parece que va a atacar al emperador. Pero cuando se levanta, clama a la multitud, ¡larga vida, Giorgio! Se nota que estudiaron Hitchcock. Es tanta la atención al detalle que dan a intuir que en el universo espejo usan la palabra amor como una especie de sinónimo de apego o relación de beneficio. Se nota que estudiaron Henry Miller. Otro de los grandes aciertos es que en el momento en que Giorgio atraviesa la puerta hacia el otro lado, ya no volvemos con la Discovery durante el resto del episodio. Se nota que estudiaron el capítulo más memorable de The Next Generation y entendieron que si Picard no puede saber dónde está, la audiencia tampoco debería. El elemento más fantasioso del episodio es de lo más sobrio. Podrían haber cedido a la tentación de la nostalgia. ¿Alguien quiere un Q? Aquí tenemos un Q. Pero no, deciden jugar a la manera de la serie original. Carl es un ser evolucionado que se manifiesta materialmente con arquetipos y al que ni siquiera le importan los nombres. Se llama Carl como podría llamarse Tom Bombadil. En general estoy muy satisfecho con este episodio de Discovery. No quería que acabase, y eso es decir mucho para esta serie.